hacer algo? ¿O qué parte entra el hombre en la salvación que tiene? Sabemos que Dios es el que envió a su Hijo, que Dios es el que nos da la palabra, que envía a su Espíritu Santo para convencernos. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia con respecto a nosotros? Mire, vamos a Romanos 10:17. El tema de esta clase es medio, el medio de la regeneración. ¿Estamos grabando? Dice Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, no puedo tener fe si antes no escuché qué. La palabra, ¿no? O sea, recordamos cuando hemos dicho que nuestra fe no es ciega. Porque si no, imagínense cuántas personas, los católicos dicen tener fe en Dios. Muchas personas que en la iglesia van dicen lo mismo, ¿no? No, yo sí tengo fe, pero no, o sea, no es la fe que trae salvación. Dice aquí, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Podemos entender esto, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Es lo que va a producir en nosotros vida, ¿no? Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Dice ahí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra en la vida del cristiano? Bueno, es la que lo alumbra, ¿no? Es el poder de Dios, es el que trae vida, es el que trae el conocimiento pleno de quién es Dios, es la que nos alumbra, ¿no? Eso es lo que podemos entender y es la única que nos va a dar vida. Y ahí, leyendo aquí esto, ya podemos entender lo que leímos en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero mire, veamos con respecto a esto, si tomamos este ejemplo de que la palabra es la semilla, vamos a ver lo que dice en Mateo 13:1, hablando el Señor Jesucristo con respecto a la parábola del sembrador. Dice Mateo 13:1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entró él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y dice ahí que se quemó porque no tenía raíz y se secó. Dice, y parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Dice, pero parte cayó también en buena tierra y dio fruto. Dice, cuál al 100, cuál al 70 y cuál al 30 por uno. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga.
¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cuando la palabra de Dios, lo que estamos hablando aquí, que es la semilla, dice, se recibe con toda solicitud y no es sembrada como lo dice aquí, no en lugares donde no va a perdurar, donde no va a dar fruto, entonces ahí es donde verdaderamente va a producir vida en las personas. O sea, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer cuando escuchamos la palabra? Recibirla. Va a producir fruto, ¿no? Ahora, el creer, ¿lo debemos de tomar como una obra? Dice ahí mismo en Romanos, ¿no? Y Abraham creyó y le fue contado por justicia, no se toma como una obra. O sea, porque hay luego mucha discusión con respecto a esto, ¿no? Dios nos llama a que creamos. Hemos dicho cuál fue el primer discurso del Señor Jesús que está ahí en los evangelios: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, este arrepentirse es creer. Y algunos dicen, no, es que el creer ya es una obra. No, lo vemos muy claramente. Cuando Abraham creyó, Dios no se lo tomó como una obra, sino lo justificó por haber creído en el Señor. No lo debemos de tomar como, entonces ya estoy haciendo yo algo, pero sí hay algo que tengo que hacer, que es creer. Pero no, eso no me vuelve a que la salvación es por mi justicia, sino es por la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque solamente el Espíritu de Dios puede hacer germinar la semilla de la palabra. Primera carta a los Corintios 2:4. Lo que hemos estado leyendo los domingos. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, el Hijo de Dios ya no habla ni vive en su razonamiento o en su elocuencia o en su sabiduría, sino en la sabiduría de Dios, la que ha recibido. Entonces, de parte del hombre, ¿cuáles son las condiciones? Arrepentimiento y creer. De parte del hombre, las condiciones son el arrepentimiento y el creer. Aunque sabemos que también hay Dios obra para eso, ¿no? Si no está su Espíritu Santo, si no está su palabra, pues no hay un verdadero arrepentimiento y no hay en qué creer. ¿Sí estamos entendiendo? Dios obra aún en eso, pero al final, ¿a qué se nos llama a nosotros o a las personas que se les predica? Arrepiéntete, ¿no? Y ten fe. Mire Romanos 6:3. Aquí hablamos de lo que es el bautismo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué es lo que representa el bautismo? ¿Mm?
Ok. O sea, por ejemplo, nosotros como iglesia bautizamos a niños. ¿Por qué? Así es. No hay una conciencia en ellos, ¿no? O sea, el bautismo como rito, como el ritual por sí, pues no salva, ¿verdad? O sea, lo que vemos en la iglesia era el bautismo de los adultos, ¿no? Una persona que venía a Cristo individualmente, eh, creía y era bautizado, sin importar, o sea, tampoco esto era de familias, ¿no? A veces sí la familia se convierte y cree todas, ¿no? Pero y lo vemos aún en este tiempo, ¿no? Hay personas que creen individualmente, ¿no? En el Señor Jesús, son bautizadas, pero tienen que dejar un poco de lado a su familia, ¿no? Porque su familia no cree. O sea, esto, en primer lugar, no hay esas prácticas, ¿no? De, bueno, entonces yo creo y toda mi familia tiene que ser bautizada, no, esto es individual. Y bueno, ¿por qué no hay un bautismo en los niños? Porque como creemos que como tal el ritual del bautismo no, si no viene primeramente una convicción de pecado, un arrepentimiento y creer en el Señor Jesús, pues no es válido, no sirve de nada. Para el cristiano lo que hace es afirmar su fe, ¿no? Y dar testimonio delante de Dios y ser obediente a la palabra. ¿Es importante el bautismo? O también nos vamos para el otro lado, que pues no importa, ¿no? ¿Es importante o no? ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Así de simple, ¿no? ¿Aquí hay alguien que no se haya bautizado? Levante su mano. No pasa nada si no se han bautizado. Aquí está la situación. Hay personas que dicen, yo creo, pero no me quiero bautizar. ¿Será lógico? Entonces no estás creyendo, porque si verdaderamente creerías, obedecerías lo que Dios te habla. ¿Sí? O sea, sí tiene una importancia en la vida del cristiano. O sea, no me suena, no es lógico decir, no, sí creo en Dios, pero no quiero bautizarme todavía. ¿Qué te impide? Que no crees completa y totalmente, ¿no? ¿Qué te lo impide? Bueno, ¿cómo era el bautismo y bueno, cómo nosotros lo seguimos haciendo? Bueno, por inmersión total, ¿no? O sea, porque bueno, luego hay mucha también polémica, ¿no? Hay unos que nada más rocían. Sabemos algo, por ejemplo, imagínense una persona que está en el hospital, está ya en una condición que ya no puede salir, vamos y le predicamos. Pues bueno, ¿ahí qué hacemos? Pues ni modo que la metamos a fuerza al agua, ¿verdad? La saquemos ahí del hospital porque si no, no va a ser salva. O sea, hay algo importante, pero principalmente es algo simbólico, ¿no? Que es importante. Es decir, si vemos la iglesia primitiva, alguien que creía y que no era bautizado y no se quería bautizar, no se le consideraba parte de la iglesia, no se le consideraba un cristiano. O sea, sí tiene una importancia, pero no la importancia que a veces se le da de que, bueno, si ya como, o sea, que el ritual es el que trae la salvación. El que trae la salvación es el Señor. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando hay el nuevo nacimiento? Cuando nosotros hemos creído y nos hemos arrepentido, hemos puesto nuestra fe para salvación en el Señor Jesucristo. Bueno, vienen dos partes bien importantes, ¿no? Una es que somos justificados. ¿Sí? Somos justificados. ¿Qué significa esto? Hechos justos delante de Dios. ¿Sí? Somos justificados. Mire Romanos 8:30. Romanos 8:30.
Dice ahí Romanos 8:30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, dice, a estos también glorificó. Esta parte de justificó habla de una declaración legal de parte de Dios. La justificación es una declaración legal de parte de Dios. ¿Qué significa esto? Antes que éramos pecadores, culpables. Ahora que somos justos, inocentes delante de Dios, ¿no? Tenemos plena comunión, tenemos plena entrada al Padre. ¿Y quién fue el que hizo eso? ¿El hombre en su justicia o Dios? Mire Romanos 8:33, ahí más adelantito. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Dice, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién puede acusarnos? ¿Condenarnos? Esta palabra condenará significa declarar culpable. La palabra condenar que aparece aquí significa declarar culpable. Es decir, Dios es el que da el último decreto, ¿no? Dios es el que, por eso termina diciendo, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, Él es el que tiene el veredicto final, podríamos entenderlo así, ¿no? No hay nadie ni nada que nos pueda acusar o condenar delante de Dios. Romanos 8:1, al principio de este capítulo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero a veces leemos hasta aquí, porque eso sí nos gusta, ¿no? Sin ninguna condenación. Pero vean lo que dice después. ¿Quiénes son estos que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Sí, porque si yo nada más tomo la primera parte, no, yo soy hijo de Dios, pero ¿cuál es la evidencia? Que no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, tenemos que leerlo en todo su contexto, ¿no? Dice, ahora pues ciertamente, ¿no? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿quiénes son estos? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque si tú andas conforme a la carne y crees que no hay condenación, pues este verso no es para ti, ¿no? O sea, tiene su implicación. No hay condenación porque tú ya andas conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Esta justificación viene solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Gálatas 2:16. Esta justificación viene solamente por la fe en el Señor Jesús. O sea, para llegar a esto, para llegar a que no hay condenación, para llegar a que somos justos delante de Dios, que no hay acusación, que no hay condenación, es porque nosotros tenemos fe, ¿no? Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley,
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué le decimos a una persona cuando nos dice qué tengo que hacer para ser cristiano, para ser hijo de Dios? ¿Qué le decimos? Exactamente, ¿no? Cree, arrepiéntete. Como le decía, si empezamos a decirle, mira, tienes que ir a la iglesia, tienes que esto, tienes que dejar de aquí, no. Porque si no nos estamos volviendo como los fariseos se volvían, ¿no? Por sus obras. Claro, ¿no? Lo que yo digo, ¿no? El que cree, el que se arrepiente, pues bueno, Dios lo llama a sus cosas y dentro de ese llamado, pues bueno, Dios lo llama a la iglesia, Dios lo llama a hacer buenas obras, pero eso es consecuencia de. Tenemos que ser muy claros en esto porque todavía yo escucho muchas veces, no, es que tienes que dejar esto, tienes que dejar aquello, tienes que ir a la iglesia, tienes que orar, Sí, pero eso no te va a traer la salvación, sino creer, arrepentirte. Romanos 5:1. ¿Cuál es el resultado de la justificación? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ¿qué pasa? Dice ahí, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes estábamos enemistados con Dios, ¿no? Ahora dice tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde podemos entender, ¿no? Puede haber una comunión. Ya no hay condenación, ya no hay juicio, ya estamos bien delante de Dios, ¿no? Porque miren, la fe viene a ser lo opuesto a la actitud del corazón de depender de nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos fe es porque ya dejamos esa dependencia en nosotros mismos y nos volvemos dependientes ¿de quién? De Dios. Es algo bien diferente. Para que yo tenga fe en el Señor es que le digo, yo creo en ti, yo creo que eres Dios, yo creo que Él es el Señor, yo creo que tú eres el que me puede salvar. Yo ya entendí que yo no me puedo salvar por mis propios medios, que yo no puedo ser justo por mis propios medios, que yo no soy nada sin ti. O sea, la fe es la única actitud del corazón que expresa lo opuesto a depender de mí mismo. Porque cuando uno va a Cristo, ¿cómo va? ¿En altivez, en orgullo? No, todo lo contrario, ¿no? Uno va y le dice, Señor, me rindo a ti, dependo de ti, perdóname, ayúdame, sálvame, ¿no? Todo lo contrario a una actitud en nuestro corazón de depender de nosotros mismos. Antes ¿cómo era? ¿No? Yo lo puedo hacer, yo puedo alcanzarlo, yo puedo ser bueno, yo puedo ser justo, yo puedo ser recto, yo lo puedo lograr en mis propios medios. Viene la palabra de Dios y te dice, tú en ti mismo no tienes nada bueno. Tú tienes que correr hacia. Y eso es lo que vino a hacer, eso es lo primero por lo que Dios nos dio la ley, cuando Dios la dio al pueblo de Israel con Moisés. O sea, lo que les quería mostrar era que ellos no podían. Por eso dice la Escritura, la ley ha venido a ser nuestro maestro, nuestro ayo. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Se envanecieron, ¿no? En sus razonamientos. Se creyeron justos y es más, le añadieron más cosas a esa ley que Dios les dio. Y ya nada más era seguir una cantidad de rituales y no volverse dependientes de Dios, diciendo, Señor, ¿quién podrá cumplir esto? Yo no. Yo clamo por tu misericordia, ¿no?
O sea, cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesús, ponemos una total dependencia delante de Él. Nos ponemos como dependientes, no como independientes de las cosas. El otro punto es la santificación. Somos santificados. La santificación es una obra progresiva de Dios y el hombre. La santificación es una obra progresiva de Dios y el hombre que nos hace más y más libres del pecado, que nos hace más y más libres del pecado y más semejantes a Cristo, y más semejantes a Cristo en nuestra vida actual. Que continuará durante toda nuestra vida terrenal. Hay unas diferencias entre justificación y santificación. Vamos a ponerlo así. Antes de seguir esto, vamos a poner como si fueran dos columnas, ¿no? Justificación y otra columna donde diga santificación. En la parte de justificación vamos a poner posición legal. Posición legal. Una vez por todas. Obra de Dios por entero. Perfecta en esta vida. Perfecta en esta vida y la misma en todos los creyentes. Ahora del lado de santificación, vamos a poner condición interna. Condición interna. Continúa durante toda la vida. Continúa durante toda la vida. Nosotros cooperamos. No es perfecta en esta vida. No es perfecta en esta vida. Y más grande en unos que en otros. Ahora vamos a Romanos 6:11. Romanos 6:11.
Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ponemos la santificación. La santificación debe de ir en aumento cada día de nuestras vidas. La santificación debe de ir en aumento cada día de nuestras vidas. ¿Cuál es el ejemplo que ponemos? Antes íbamos creciendo en el pecado. ¿Qué piensa? O sea, cuando lo dicen, hasta el mundo lo entiende. ¿Quién inicia siendo narcotraficante? ¿Quién inicia siendo asesino? ¿Quién inicia siendo drogadicto? ¿Cómo empieza? De a poco, ¿no? Se permite una cosa, y no se detiene y al rato, bueno, uno termina en cualquier cosa, ¿no? Hay algo que también debemos de entender con respecto a esto. Por ejemplo, luego los jóvenes piensan así, es que yo no tengo tanto de qué arrepentirme, yo no soy tan malo, yo no he hecho cosas tan malas, pero debemos entender esto, si no nos arrepentimos, sabe Dios en qué vayamos a acabar, ¿no? O sea, no es algo correcto pensar, es que yo no he hecho tantas cosas, y a veces pensamos, bueno, déjame hacer, le decimos así a los papás, déjame vivir, no déjame hacer las cosas, y ya cuando ya haya hecho, ya ahora sí ya me arrepiento, ¿no? Una forma insensata de pensar, ¿no? O sea, de cuántas cosas no nos vamos a librar, porque así va a ser. Vamos a ir creciendo en el pecado. Ahora, bueno, cuando ya somos salvos, cuando ya somos hijos de Dios, debe de ser lo mismo, pero en todo lo contrario, ¿no? Debemos ir creciendo en qué? En santificación, ¿no? En obediencia, en pureza. Así como igualito, ¿no? Dios nos va revelando y vamos creyendo, vamos obedeciendo, vamos entendiendo las verdades de Dios, vamos desechando los conceptos que antes teníamos, las prácticas que antes teníamos, los pecados que antes cometíamos y vamos a ir creciendo de la misma forma en santificación hasta que el Señor nos llame o venga, ¿no? Es exactamente el mismo proceso, pero a la inversa. Así como empezamos con poquito, cualquier cosa y fuimos creciendo en desobediencia, ahora así de la misma forma, ¿no? Empezamos creyendo, pero no conocemos todas las verdades de Dios, ¿no? Y Dios nos las va dando. Y así conforme nos las va dando, vamos creyendo en ellas y vamos obedeciéndolas y vamos creciendo, aumentando cada día. La santificación entonces cada día va aumentando. Mire Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. Filipenses 3:12, aquí hablándole el apóstol Pablo a los filipenses con respecto a esto, mire, dice, y no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Por qué? Porque estaba, igual que todos, en ese proceso de santificación, ¿no? Dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual, dice, fui también asido por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás, dice, y extendiéndome hacia adelante,
dice, a lo que está delante, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos deja ver esto. Es como si fuéramos así, antes que era nuestra condición, esclavos del pecado, incrédulos, ¿sí? Después, bueno, vino la conversión y ahí viene este proceso, este crecimiento en santidad, que va a ser toda nuestra vida cristiana, toda nuestra vida ya. ¿Y cuándo se va a volver perfecta esa santidad? ¿En nuestra muerte o que Él venga antes? Hasta ese momento, así debemos de entenderlo. La vida cristiana va siempre, no es detenida. O sea, no es, bueno, ya creí, ya hice una oración, me arrepentí, ya. No, siempre va en crecimiento, siempre va en aumento a la obediencia en el conocimiento de Dios. ¿Cuándo acaba? Hasta nuestra muerte. O, como lo sabemos, ¿no? Él puede venir en cualquier momento. Pero no es nada más un momento y de ahí, bueno, ya no pasa nada. Sino todo lo contrario. Ese momento es crucial, fundamental en nuestra vida, ¿no? La conversión, el nacer de nuevo. Por eso dice, todo lo anterior ya pasó, ¿no? Ahora aquí todo, de ahí en adelante todo es hecho nuevo. Si no hay ese momento, entonces creo que allá